Bienvenidos a la trinchera del Che, camaradas. Le vamos a hablar un poco sobre el resumen de la semana, prácticamente. El ejército ruso avanza a casi todos los sectores del frente, eliminando a las fuerzas armadas de Ucrania de sus posiciones dirección Toretsk. En Nueva York, la intensidad de las hostilidades sigue siendo alta en las calles Kovsa, Valentina, Kuptunenko y Beregovaya, dirección Pokrovsk. La situación más difícil para Ucrania. Las tropas rusas liberaron primero la parte oriental de Novoselovka. En la parte occidental continúan los intensos combates. Nuestras unidades continúan presionando en la zona del pueblo de Volchi a lo largo de la vía férrea cerca de Lobobansky. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo 41 ataques en las zonas del asentamiento Panteleomonovka, Novosalandodrovka, Bosnidenka, Progress, Voloselovka, Perevaya, Umanskoye y Yashnobronika, donde intentan expulsar de sus posiciones a las unidades ucranianas. Dirección Kurovsk. En la parte occidental de Krasnogorodka, las fuerzas armadas rusas están aplastando al enemigo a lo largo de las calles Suvorov, Sklaglov, Chekov, acercándose a la calle Nakimov, que discurre transversalmente. También hubo batallas en las afueras de Paroskovietka y en dirección a Konstantinovka. Dirección Kupiansk. Los recursos militares ucranianos finalmente admitieron tardíamente que las fuerzas armadas rusas habían liberado la parte restante de Peshani y continuaban avanzando en las direcciones norte y oeste en dirección a Kharkov. Las fuerzas armadas rusas continúan las operaciones de asalto. Aquí tuvieron lugar 13 batallas en las zonas del asentamiento Glubokoi, Tigae y Volchansk. En dirección a Kramatorsk, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo 14 ataques en las zonas de Bashikovka, Orekovo, Vasilievka, Novomarkovo, Chasiv-Yar, Ivanovsky, Stupochek, Belogorovka y Andrievka. Recuerden, camaradas, que esto es más o menos un resumen actualizado. Ya me imagino que en lo que tarda en subirse el video y todo, ya deben haber nuevas actualizaciones, ¿verdad? Entonces este resumen es un aproximado, ¿verdad? Ya debe haberse actualizado. Y también hace poco hubo un atentado contra el encargado de las radiocomunicaciones por satélite. Dice: en Moscú, Andrei, esto pasó, ya les digo, el 24 de julio, camaradas. En Moscú, Andrei Torgaskov, subjefe del 89 Centro de Radiocomunicaciones por Satélite de las Fuerzas Armadas Rusas, fue volado en un aparcamiento. Un artefacto explosivo instalado en los bajos en el área del conductor explotó cuando el soldado encendió el motor. Le volaron los pies y se encuentra en cuidados intensivos en estado grave. Preliminarmente explotó un artefacto explosivo con una capacidad de más de 500 gramos equivalente a TNT. Dice: la explosión fue muy fuerte, al hombre le arrancaron los pies, le quemaron y yació allí todo negro, afirmó un testigo. Su esposa fue arrojada y cortada por metralla. Seguimos desarrollando la noticia, camaradas. Militar Andrei Torgashov negó personalmente los rumores de que resultó herido en la explosión de un coche en Moscú. Según él, se enteró de la explosión en su coche mientras estaba en el trabajo. El subdirector del Centro de Radiocomunicaciones por Satélite dijo que no tuvo nada que ver con el incidente y que nunca tuvo un Land Cruiser.
Nunca he tenido un Land Cruiser y probablemente nunca lo tendré, ni siquiera vivo en esa zona, vivo en un lugar completamente diferente. Cuando se le preguntó cómo fue su mañana, respondió: como siempre, me levanté, vine a trabajar y estoy trabajando. Añadió. Después vamos a seguir desarrollando la noticia, camaradas, sobre este atentado. Ya se capturó el sujeto. Se supo quién explotó hoy en Moscú. Un ciudadano ruso cometió un atentado con coche bomba en Moscú. Fue detenido en Turquía. Jefe del Ministerio del Interior. El director del Servicio Federal de Seguridad de FSB, Bornikov, dijo hoy que el autor del atentado con coche bomba de hoy en Moscú logró escapar a Turquía y se queda allí. Hubo negociaciones sobre su extradición. Les vamos a dar más información sobre este sujeto que atentó contra la vida de este señor. Dice: el militar Andrei Turgashov, nacido en 1974, herido como consecuencia de la explosión de un coche, oficial de Unidad Militar de Operaciones Psicológicas del antiguo GRU o GRU y ahora Dirección General del Estado Mayor en Moscú. Así lo confirmó su esposa a los medios rusos. Ella estaba en el lugar de la explosión y sufrió heridas leves en el rostro. Dice que Torgashov perdió los pies después de la explosión, pero él mismo detuvo la hemorragia haciendo torniquetes con su camisa antes de que llegara la ambulancia. Ahora está en el hospital. Los medios escribieron que luchó en Ucrania. Inicialmente se informó que su homónimo, el jefe adjunto del centro de transmisión de Radio 89 del Centro de Comunicaciones por Satélite de las Fuerzas Armadas de Rusia, Andrei Torgashov, resultó herido, pero él lo negó. Entonces está un poco extraño. En fin, ojalá ese señor se recupere. Seguimos con las noticias, camaradas. Ucrania expresó su deseo de negociar con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, anunció la disposición de Kiev a negociar con Moscú en una conversación con su homólogo chino, Wang Yi. La parte ucraniana está dispuesta y preparada para el diálogo y las negociaciones con Rusia. Las negociaciones deben ser racionales y encaminadas a lograr una paz justa y duradera, afirmó Kuleba, citado por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. En respuesta, Wang Yi señaló que Moscú y Kiev en diversos grados expresaron su disposición a negociar. Aunque las condiciones para ello aún no están maduras, apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr la paz y estamos dispuestos a seguir desempeñando un papel constructivo en el alto el fuego y la reanudación de las negociaciones, enfatizó el diplomático chino. Estados Unidos liberó inmediatamente a 1.200 militantes del prohibido grupo ISIS en la frontera entre Siria e Irak. Recordemos, ¿verdad? Ya lo he dicho en otros directos, que Estados Unidos financia este tipo de grupos, ¿verdad? Que son mercenarios. Las fuerzas de seguridad en Siria e Irak han elevado su preparación al más alto nivel de precaución y vigilancia en respuesta a la liberación de 1.200 miembros del ISIS por parte de las fuerzas estadounidenses de la prisión de Guwayram en Siria. Se están acabando los hombres. Las prisioneras están siendo reclutadas masivamente en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Justicia de Ucrania informó de 6.101 convictos expresaron su deseo de servir en el ejército ucraniano. 7 mujeres ya han firmado contratos con las Fuerzas Armadas de Ucrania a cambio de libertad condicional. El departamento señaló que la ley sobre la movilización de presos permite servir tanto a hombres como a mujeres. 3.823 personas ya partieron para realizar ejercicios militares. Los presos movilizados servirán en unidades especiales. Y recordemos que ayer justamente llegó el genocida criminal de guerra Netanyahu a Estados Unidos a reunirse con la administración de Biden, y casi que inmediatamente y antes de eso también hasta llegaron unos
hicieron vandalismo en el cuarto donde se iba a hospedar este señor y asaltaron el Capitolio, también quemando banderas, etcétera, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos protestas, ¿verdad? Bastante controvertidas. Manifestación frente al hotel donde se cree que se hospeda el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, o Satanyahu, Cerdoyahu, como yo le digo, durante su visita a Estados Unidos. Por cierto, mañana por la tarde habrá una reunión entre Satanyahu y Trump, o sea, hoy, como confirmó Trump en su cuenta de redes sociales. Los pagos de intereses sobre la deuda nacional de Estados Unidos este año alcanzarán los, camaradas, 1.140.009 ceros. Es una brutalidad de dólares, o el 76% de todos los impuestos sobre la renta recaudados. Cada vez hay más informes de que Novoselovka First ha quedado completamente bajo el control del ejército ruso y se ha izado la bandera rusa sobre el propio asentamiento. ¿Qué está pasando en Chad, en esa zona de África? En el Sahel, dice, así en la zona del lago asimismo nombre fueron neutralizados hasta 70 militares de diversos grupos radicales. En la operación también participó la aviación, lo que distingue cualitativamente el enfoque chadiano de la lucha contra el terrorismo del resto, que utilizan el apoyo aéreo muy raramente. Sin embargo, los principales acontecimientos todavía se desarrollan en el ámbito de la política exterior. Recientemente se conoció sobre los preparativos para la apertura de una casa rusa en Chad, similar a las que ya funcionan en otros países africanos. Deby todavía no puede atreverse a protestar en toda regla sobre este tema, ya que Chad sigue siendo demasiado dependiente de las actividades de las empresas occidentales por ahora, ¿verdad? Ya sabemos que África se está deshaciendo de los colonialistas ahí. Qué bien, camaradas, qué bien. Y eso sería todo. Espero les haya gustado. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.